gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, las mañanas de los domingos. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto de ley que ha convocado el Poder Ejecutivo nuevamente en sesiones extraordinarias y que tiene que ver con un derecho de todos nosotros los ciudadanos. Se trata de la reforma a la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Este es un tema sumamente sensible, no solo ante el riesgo cada vez mayor que enfrentamos del uso o abuso de estos datos por parte de los criminales, sino también porque se dan esos abusos por parte de empresas privadas y también por entidades estatales. Ya hemos visto, por ejemplo, los casos de UPAT, bases de datos de Cinerube, pruebas Faro e incluso algunas vulnerabilidades que se han señalado con el código QR. Esas son parte de las cosas que están en discusión cuando llega este texto. Es una reforma a la ley existente que además trae algunas mejoras. Y para eso, permítame presentarle a los invitados del día de hoy. Está con nosotros el diputado Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana, quien es el legislador que impulsa este proyecto de ley. Buenos días, don Enrique. Muy buenos días, Liliana. También nos acompaña el día de hoy el abogado León Weinstock. Él es experto en protección de datos, en propiedad intelectual y también en protección de consumidor de la firma BLP. Buenos días, León. Muy buenos días, Liliana. Además, va a estar en el panel del día de hoy con nosotros Daniel Rodríguez Mafioli. Él es el director ejecutivo de una fundación que se llama Privacidad y Datos, la PRIDAT, que la conocimos porque cuando empezó el escándalo sobre los cuestionarios que iban en las pruebas Faro y que pedían información sensible, ellos pusieron un recurso, ¿no es así? Daniel, buenos días. Así es, doña Liliana, muchas gracias por la invitación y un saludo a los colegas. Y además está con nosotros el licenciado Mauricio Garro. Él es profesor de Derecho Digital en Senfotec, quien fuera también profesor o es profesor también en la universidad, en la ULACIT, y fue director de la Agencia de Protección de Datos. Buenos días, don Mauricio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos acompañan. Bueno, vamos a iniciar la discusión del día de hoy conversando, don Enrique, tal vez el punto de partida. ¿Por qué este proyecto cree usted que es necesario? Bueno, de nuevo, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Agradezco, Liliana, este espacio para poder colocar la discusión sobre la protección de datos personales en una perspectiva más amplia en conocimiento de la ciudadanía, que tiene que saber por qué este tema es tan relevante. Este proyecto de ley surge de la necesidad de actualizar nuestra legislación actual, que es del año 2011, a la luz de los nuevos usos, tratamientos y nuevas tecnologías en la era del Big Data para el tratamiento de datos personales. Surge también a partir de un reconocimiento de que las legislaciones globales estaban quedándose cortas para la protección de las personas, de los derechos de las personas sobre sus datos personales, a la luz de escándalos como el de Cambridge Analytica en Gran Bretaña. Y para ello buscamos el acompañamiento de expertos nacionales e internacionales que nos ayudaran a generar un texto base que sabíamos y sabemos que va a tener que ser estar en un proceso de enriquecimiento y de fortalecimiento con el aporte de muchas personas nacionales e internacionales expertas, y así ha venido el proceso. Lo que queremos es tener una legislación moderna que realmente responda a las necesidades de protección de las personas frente al tratamiento de sus datos personales, a la necesidad de ser un destino seguro para el flujo transfronterizo de datos y de contar con una institucionalidad sólida y fortalecida para la protección de las personas frente al tratamiento de sus datos personales. Daniel Rodríguez es de la Fundación PRIDAT. Daniel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los datos personales y por qué existe una organización como la de ustedes, una ONG que se dedica a los datos? Gracias, doña Liliana. Sí, efectivamente, un dato personal, para que tal vez quienes nos ven lo puedan asimilar, es cualquier información relativa a una persona física identificada o que se pueda identificar a partir de cierta información. Nuestra fundación nace precisamente porque encontramos un vacío en el país de organizaciones dedicadas a proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos y de los costarricenses en particular. Creemos que el caso UPAT, el caso ahora Faro, son prueba evidente de la necesidad de tener una organización sin fines de lucro que vele por la protección de estos derechos tan importantes y que en los últimos años han adquirido todavía una mayor relevancia porque, como usted bien decía al introducir el programa, la transformación digital está afectando de manera determinada a la sociedad
Y el sector público también es parte de esa transformación. Entonces necesitamos, por supuesto, una norma robusta de protección de datos, pero creemos, sin embargo, que este proyecto de ley en particular todavía no cumple los fines o los objetivos que debería tener una ley en esta materia. Aquí existe un diferendo entre múltiples puntos de vista en la sociedad costarricense sobre cuál es la ley que deberíamos de tener. Mauricio Garro es uno de los miembros del equipo técnico que redactó este proyecto de ley y también fue director de la Agencia de Protección de Datos. Mauricio, para comenzar la discusión hoy, si usted tuviera que decir en forma muy puntual, ¿cuáles son los 5 puntos más relevantes que plantea esta legislación, esta reforma? ¿Cuáles serían? Bueno, fundamentalmente este proyecto de ley es una continuación en el desarrollo de la regulación en protección de datos establecida no solo en la ley 89/68, pero precisamente siguiendo el modelo europeo, que es el que regla y el que a nivel global funge como una especie de faro para todas las legislaciones. Las legislaciones actuales, las más modernas, siguen el modelo del reglamento del 679/2016, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Entonces, un primer punto válido es que este proyecto de ley viene apalancado y apoyado tanto por el Consejo Europeo como por la propia Comisión Europea. Expertos de estas entidades propias de la Unión Europea han conocido, estudian y revisan los contenidos del proyecto de ley que estamos proponiendo. Por otro lado, este propósito tiene como fundamental motivo adaptar nuestra legislación de la misma manera que sucedió con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea al mundo que se produce después del año 2000 con la explosión de las redes sociales. Tercero, queremos motivar todavía más los órganos de control, particularmente la Agencia de Protección de Datos, que debe ser un órgano mucho más robusto, debe ser un órgano absolutamente independiente y debe ser un órgano que cuente con recursos presupuestarios y personal necesario para poder cumplir las funciones que precisamente la ley le concede. Finalmente, hay una necesidad de fondo, que es precisamente la protección de los datos de cada ciudadano de la República. El dato personal es básicamente considerado, en términos generales, como un derecho fundamental de los ciudadanos. Claro, el día de hoy tenemos aquí en Estado Nacional al diputado que impulsa el proyecto de ley, uno de los miembros del equipo técnico, redactor de este texto, pero también ha habido muchas críticas y observaciones sobre todo al proyecto, que en realidad es una legislación que está en construcción. Uno de ellos es el licenciado León Weinstock, que es un experto en protección de datos, un abogado. Don León, ¿qué le parece a usted la reforma que está en este momento en el Congreso? Se había presentado un primer proyecto de ley y ahora nos decía el diputado Sánchez que se le han incluido algunas observaciones. ¿Cómo ven ustedes el nuevo texto? Pues coincidimos en la necesidad de una reforma a la ley de datos y que tal vez tiene muchos aspectos de mejora a la versión actual, pero es importante que la nueva versión o la reforma que se realice se haga con un análisis objetivo y técnico de la materia y no al calor de aspectos políticos del momento que tal vez puedan viciar una correcta ley de datos o que la reforma que se realice no sea la reforma deseada. Dentro de los aspectos más importantes que consideramos como áreas de mejora está en primer lugar lo que refiere al tratamiento de datos en el sector público. Legislaciones recientes como la que se acaba de emitir en Brasil tiene incluso un capítulo completo para el manejo de datos en el sector público y la versión actual del proyecto es relativamente débil en el manejo de datos del sector público y ya hemos notado nosotros con casos como los que se mencionaba al inicio del programa inconvenientes que han habido en este manejo. Entonces, actualmente no hay una sanción directa para este manejo de datos y además la transferencia de datos entre las instituciones se podría favorecer con este proyecto. Entonces, ese es un área de mejora que consideramos importante. Por otro lado, si bien estamos claros, y coincido con lo que mencionaba Mauricio hace unos momentos, de que el reglamento europeo es la norma a seguir, hay algunos parámetros que el proyecto ahora se desvía del reglamento europeo. Por ejemplo, el rol que se le da a la Agencia de Protección de Datos previo al tratamiento, el rol regulatorio que tiene ahora es sumamente fuerte. Por ejemplo,
aspectos superados internacionalmente, como el registro de base de datos o el depósito de base de datos, aquí continúa incluyendo pagos por cada base de datos. Además, ciertos tratamientos de datos personales requieren incluso una autorización previa al tratamiento por parte de la agencia, con lo cual, si analizamos los datos que tiene la agencia hoy en día, que solo el año pasado, si no me equivoco, resolvió 2 casos únicamente, pues estamos hablando de que una empresa que quiera hacer un tratamiento de datos personales con ciertas características va a tener que tener una autorización previa para poder empezar el tratamiento, lo cual no es viable dentro del mundo actual, donde es sumamente dinámico el tratamiento de estos datos personales. Don Enrique, ¿no choca eso con la intención y tanto que se ha hablado de simplificación de trámites? Lo que está diciendo el licenciado Weinstock es que esto generaría una traba burocrática. No, en realidad, vamos a ver, hay dos aspectos importantes en este sentido. La legislación actual en el capítulo de excepciones al consentimiento informado y a la autodeterminación informativa es la que ha permitido que vía interpretación o vía abusos se presenten situaciones de mal manejo de datos personales entre las instituciones públicas, como los casos que se han mencionado. Estamos cambiando por completo el modelo de manera que no exista esa cantidad de excepciones tan amplias y tan sujetas a interpretación, sino una base legal, una lista de bases legales sobre las cuales puede darse el tratamiento de datos. Además, un artículo específico, el artículo 14 del nuevo texto, que es sobre la cesión y cuáles son las condiciones en las que se pueden ceder datos entre instituciones públicas. Ese artículo hasta ahora ha recibido, digamos, el apoyo de muchas instituciones que lo han revisado. Por supuesto, como usted decía antes, Liliana, está sujeto a ir ampliándose y mejorándose en lo que se requiera, pero en ese tema en particular estamos convencidos, y coincido con León, en la necesidad de que hay que fortalecer y dejar clarísimo cuáles son los límites de la cesión de datos entre instituciones públicas. En segundo lugar, el tema de los procesos o los temas previos al tratamiento de datos, las potestades que se le están dando a la agencia. Creemos que puedo coincidir en gran medida en visiones que han logrado consolidar, por ejemplo, en la Unión Europea, en relación con la responsabilidad proactiva en el tratamiento de los datos personales, pero la cultura nacional en relación con el tratamiento y el cuidado de los datos personales creo que todavía nos obliga a generar algunos controles previos, de manera que la institucionalidad y las empresas tengan que pasar por algunos requisitos previos, considerando efectivamente que la aspiración es que generando una cultura de protección de datos como la que tiene que haber, podamos en el camino pues ir, digamos, limitando ese tipo de regulaciones que posiblemente en el futuro no sean necesarias. Usted está ahí en su casa, hoy es domingo por la mañana, y dice, ¿por qué esto es relevante? Bueno, los datos son un bien intangible, todos nuestros datos son un bien intangible que tiene un enorme valor. Y lo cierto es que con el avance de las nuevas tecnologías y también con la transformación digital que están teniendo muchísimas empresas y también el mismo Estado y todas sus instituciones, el uso de los datos se convierte en una materia prima vital para el funcionamiento de todas estas instituciones. Sin embargo, el mal uso o el abuso de estos datos ha venido creciendo, y no así la institucionalidad que tiene el país para responder ante estos abusos. Quiero que veamos el siguiente cuadro, en donde podemos ver la evolución de denuncias y la respuesta por parte de la Agencia de Protección de Datos de los habitantes. Mientras que en el 2017 se recibieron 114 denuncias, la entidad resolvió 68 y declaró con lugar 34. El desempeño fue muy similar en el 2018, aunque bajó la cantidad de denuncias resueltas a 39. Sin embargo, veamos qué pasó en el año 2019. Se duplica la cantidad de denuncias a 237, pero el nivel de resolución bajó a 5 y las denuncias que fueron declaradas con lugar fueron solo 2. Pero el 2020, sin duda alguna, en términos de resultados, es un año para el olvido en la PRODAT. El año pasado, aunque se mantuvo la misma cantidad de denuncias presentadas, la resolución fue casi nula. Una denuncia resuelta, una denuncia con lugar. Daniel, cuando uno ve estos datos, evidentemente podemos decir que el ciudadano no está teniendo una respuesta y que hacía falta un cambio de la ley. ¿Cómo ven ustedes esa gestión y cómo ven este proyecto de ley desde la Fundación? Gracias.
Sí, efectivamente la gestión de la PRODAP ha sido totalmente deficiente. Creo que se ha dejado en abandono al ciudadano y se ha más bien protegido a las instituciones públicas que han infringido la legislación. Y en ese sentido creo que el hecho de que la ley actual requiera reforma no es justificación para ese tipo de resultados, ¿no? Donde se resuelve una denuncia durante todo el año 2020. Eso es absolutamente inaceptable. Ahora, en cuanto a fortalecer la Agencia de Protección de Datos, creemos que lo más importante es dotarla de independencia. Actualmente quien nombra a la directora o director de la agencia es el ministro o ministra de Justicia y evidentemente se trata de un nombramiento político y por más que el director o directora no quiera favorecerlo, se siente lógicamente compelido a proteger de alguna manera a la institución pública. Entonces creemos que lo vital en cualquier organismo regulador y especialmente en uno que se encarga de proteger los datos de los habitantes es esencial dotarlo de independencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero garantizando un concurso de antecedentes, de manera que la persona que llegue ahí sea una persona con competencia profesional, primero, y segundo, que haya un cierto control de ambos poderes. Podría ser, por ejemplo, un nombramiento que proponga el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno y que ratifique la Asamblea Legislativa, como ocurre ya con otros organismos en el país, como podría ser el cargo de regulador general, etcétera. Creemos que eso es lo vital, ¿no? Garantizar esa independencia y también, por supuesto, recursos. ¿Y Sin eso, embargo, eso sí. está en esta ley, en este proyecto de ley o no? Sí, este proyecto de ley incluye a la Agencia de Protección de Datos dentro de la Asamblea Legislativa. Nuestra posición como fundación es que eso podría ser inconstitucional porque no se pueden crear vía ley ordinaria órganos que tengan potestad sancionatoria que pertenezcan al Poder Legislativo. Sin embargo, más allá de a dónde ubiquemos a la agencia, lo que necesitamos es garantizar esa independencia para evitar otros casos como los que han sucedido y para evitar además esa complacencia que hemos visto por parte de la agencia cuando el infractor de la legislación es el propio sector público. Entonces sí, pero otro tema que sí quisiera anotar en cuanto al régimen sancionatorio y que se vincula al final de cuentas con la eficacia práctica que vaya a tener este proyecto de ley, consideramos que este régimen en el proyecto actual, incluso en el último texto que se aprobó, es absolutamente incongruente. Imagínese usted que las sanciones que se prevén o las faltas que se describen en este nuevo proyecto de ley son las mismas de la ley actual. De manera que si se incumplen las obligaciones que se están creando con esta nueva ley, no va a haber ninguna sanción, quedarían impunes. Entonces, ¿para qué estamos creando una nueva ley que no se va a aplicar en la práctica y que no va a tener ninguna sanción? Eso nos parece uno de los vicios fundamentales del texto propuesto en la actualidad, que quedarían impunes el incumplimiento de las nuevas obligaciones que se están creando y por ende sería un saludo a la bandera. Mauricio, usted es redactor del proyecto, ¿cómo ve esa posición? Bueno, primero que todo tengo que decir que me parecen muy valiosos los aportes tanto de León como de Daniel en el sentido de tener una actividad o una posición proactiva hacia la necesidad de reformar la ley, ¿verdad? Eso es muy importante. Algo que mencionaba León, tiene que ser una legislación alejada de un condicionamiento político. No podemos, digamos, basarnos en comportamientos politizados para diseñar un producto que tiene que ser íntegramente técnico. Y las empresas privadas son tan incumplidoras como el Estado a la hora de manejar los datos personales. Nos sobran ejemplos constantes y es necesario puntualizar lo siguiente, hablando, por ejemplo, de un principio como el de responsabilidad proactiva o accountability que establecieron los europeos en su GDPR. Bueno, lo discutía yo, siendo director de la Agencia de Protección de Datos hace unos 5 años en Europa, y lo discutía con ellos. Y les decía, miren, ustedes tienen 50 años de estar trabajando en la protección de datos, desde las primeras leyes que se emitieron a principios de los 70. Luego tienen 40 años desde que se emitió la primera y única Convención Internacional en materia de protección de datos, la Convención 108. Tuvieron la Directriz 9546 y ahora van, porque en ese tiempo todavía no se había aprobado, para el Reglamento General de Protección de Datos. Es viable y es lógico que con ese desarrollo de la cultura, con esa cultura no solo institucional, sino empresarial en la protección de datos, se pueda trasladar a las entidades públicas y a los sectores privados la protección de los datos personales y las responsabilidades que ello implica. Pero Mauricio, la observación puntual que hacía Daniel es que esto sería un saludo a la bandera, así como está planteado el texto actual. No, porque a eso es a lo que iba. Básicamente tenemos que entender que todo esto es un proceso de evolución. Luego, por ejemplo, la autodeterminación informativa como principio fundamental está constituida en la Directiva 9546 y perdura en el GDPR. Así pero también, estamos hablando, digamos, el televidente no sabe qué es el GDPR.
El Y no sé Reglamento si- General de Protección de Datos. Y eso está, estamos hablando de la legislación costarricense. La reforma integral está fundada sobre la base del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Sí, que pero es no, norma que hoy- la pregunta tal vez, no sé si puedo precisar con vos, Daniel, ¿qué es precisamente lo que vos decís que queda como un saludo en la bandera? Muy puntual. Sí, es el régimen sancionatorio que se está proponiendo, porque se basa en las mismas sanciones o faltas, o las conductas que se sancionan son las mismas que estaban en la ley actual. Con lo cual, si estamos creando ahorita nuevas obligaciones a cargo del sector público, por ejemplo, las que mencionaba don Enrique, de que la transferencia de datos entre instituciones tiene que seguir ciertas reglas, si el Estado eventualmente incumple esas reglas, no va a haber una sanción. Mauricio, porque eso no está... escrito así. No, eso es incorrecto. Efectivamente, todo tratamiento indebido de datos está propuesto dentro del régimen sancionatorio que existe. Con lo que sí podemos estar de acuerdo es que se puede afinar ciertos detalles, y eso es a lo que iba. Lo que hace el proyecto de reforma integral es, digamos, colocar una serie de principios y una serie de derechos propios de la nueva legislación europea dentro del sistema costarricense. Pero todos esos principios y esos derechos ya están de por sí contenidos en el régimen sancionatorio. Lo que sí estaría de acuerdo es, por ejemplo, en que hay que afinar, digamos, el régimen sancionatorio, quizá para mayor claridad, pero que el régimen sancionatorio funciona y funciona propiamente para condenar los malos tratamientos de datos, tanto en el sector público como en el sector empresarial, eso me resulta clarísimo. Enrique. No, es importante, agradezco mucho más bien que Privat haya enviado un criterio sobre el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, y ese es uno de los aspectos que hemos estado analizando de parte de los criterios que coinciden con otras instancias. Efectivamente, tenemos que garantizar que el régimen sancionatorio sea adaptable a todas las nuevas obligaciones que le estamos dando a las instituciones y a las empresas sobre el tratamiento de datos. Eso es una realidad. Si aún no queda claro en el texto, existen todas las posibilidades procedimentales todavía para dejarlo absolutamente claro, pero nuestro espíritu es, por supuesto, fortalecer el régimen sancionatorio, porque es una de las fortalezas que le queremos atribuir a la agencia. Es decir, tenemos una agencia, como ustedes mencionaban antes con los datos que vimos, una agencia débil y una legislación que se ha ido quedando obsoleta para las nuevas realidades. Entonces, siendo una agencia débil, tenemos que fortalecerle la independencia, absolutamente de acuerdo. El escenario ideal sería poder hacer un órgano absolutamente independiente de todos los poderes. Sin embargo, estamos analizando una propuesta similar a cómo funciona hoy el nombramiento de la Contraloría General de la República y las potestades de la Contraloría General de la República. Eso es más o menos el modelo que estamos tratando de aplicar, pero por supuesto que es parte del fortalecimiento de la institucionalidad, es un régimen sancionatorio que de verdad pueda hacer cumplir la ley y también la independencia necesaria para que no pueda ser mediada por criterios políticos de ningún tipo. Estado Nacional también le consultó al abogado especialista en Derecho Informático, Adalid Medrano, sobre este tema, y él insiste en que, aunque la nueva propuesta tiene muy buenas intenciones, sigue teniendo debilidades, sobre todo en lo que a centralización de datos se refiere. Veamos qué nos dijo. La regulación, a pesar de que parece tener buenas intenciones, si le aplicamos el test UPAD, ¿y qué quiero decir con esto? Que si le tratamos de aplicar la nueva propuesta normativa a cómo hubieran sucedido las situaciones, si se nos presenta UPAD, sinceramente nos encontraríamos más bien ante una situación donde se encontraría dentro de lo normal que se espera que las instituciones públicas sean sus datos entre ellas, se los transfieran, de acuerdo a la legislación actual, se transfieren datos entre ellas a través de convenios en un marco de una gran confianza y sin mayor regulación. Entonces ahí es donde es importante establecer una regulación más rigurosa que la propuesta en este proyecto de ley, porque precisamente la centralización de los datos en países que no tienen una cultura de ciberseguridad fuerte, en donde hay muchos riesgos de que se utilicen de mal manera, tomando en cuenta que nuestra democracia no es igual a la de otros países europeos, donde hay más dudas con respecto a lo que hace el gobierno, ese tratamiento de los datos debe tener una regulación más rigurosa. Era la opinión del abogado Adalid Medrano. León Weinstock, ¿cómo ves el tema de que estábamos hablando sobre si la ley es o no un saludo a la bandera en materia sancionatoria y sobre esta posición del abogado Medrano? Pues
A mí parte de lo que me preocupa sobre la forma sancionatoria de la nueva ley en gran medida es las ciertas contradicciones que se encuentran. Es decir, por un lado se sigue la tendencia del reglamento europeo, lo cual comparto, pero por otro lado decimos no estamos listos para tener el principio de accountability, entonces requerimos que todas las empresas que realizan tratamiento de datos, que esto es casi que la totalidad de las empresas del país, tengan que pagar un canon anual y proceder con el registro de su base de datos. Pero a su vez, es decir, eso se justifica más o menos indicando que culturalmente no estamos listos para el principio de accountability, pero a su vez las sanciones son incluso más altas que las que tiene el reglamento europeo en este momento. Es decir, actualmente el reglamento europeo puede llegar hasta un 4% de los ingresos globales de una empresa como sanción máxima y el proyecto de ley actual contempla un 6%, con lo cual es sumamente gravoso. Entonces, este tipo de contradicciones es lo que valdría la pena limitar o pulir en ese sentido, porque si no estamos listos para el principio de accountability, tampoco deberíamos estar listos para sanciones tan elevadas, más allá de lo que tiene tal vez la norma más garantista de protección de datos o la más avanzada a nivel mundial. Entonces, eso es lo que debería de revisarse, porque sería muy entrabado a su vez el proceso de manejo de datos, porque no requiere solo el depósito de las bases de datos, sino que todos los protocolos que se hagan para el manejo de datos personales deben ser aprobados por la agencia. Estos son sumamente dinámicos. Es común que una empresa cambie sus procedimientos del manejo de datos personales. Salen nuevas iniciativas, nuevos programas, etcétera, y cada cambio que se haga para su validez obligaría a inscribirlo en la agencia, con lo cual no va acorde a la forma en la que debe fluir el buen tratamiento de datos personales. Y en lo que mencionó Adalid, yo coincido totalmente, algo que mencionaba más puntualmente al inicio, y es que las 3 justificaciones para el tratamiento de datos personales, o los 3 requisitos que tiene el artículo 14 del proyecto, podrían permitir ese libre tráfico de datos personales, con el agravante que si lo incumplen, tampoco hay ninguna sanción. Es decir, una versión inicial del proyecto como sanción, y pongo sanción tal vez entre comillas, incluía la obligación de corregir la medida. Eso incluso se cambió y no hay ninguna responsabilidad personal para el funcionario, no se considera ni siquiera una falta disciplinaria para el que lo haga. Entonces, León, lo que estás diciendo entonces es que hay faltas que ustedes consideran que son desproporcionadas y desequilibradas para las empresas que violen la ley, es decir, un 6%, una multa de hasta un 6% de los ingresos globales, pero que para las instituciones estatales las sanciones no son realmente proporcionales a esto que se plantea. Correcto. Esa es realmente nuestra posición. Yo creo que aquí todos vamos a coincidir en que tal vez el parámetro de sanciones de la ley actual es sumamente bajo, pero más bien nos estamos yendo de un extremo a totalmente otro, es decir, de las más bajas a hacer un récord mundial. Claro. Mauricio, don Mauricio, el abogado Medrano mencionaba que este nuevo texto de ley no pasaría el test UPAD. Yo le pregunto a usted, con ese nuevo texto que está en este momento en el Congreso, ¿qué habría pasado diferente o se mantendría igual en el caso UPAD? Es que el problema, Liliana, del caso UPAD no es ni el artículo 8, por ejemplo, actual de la ley, ni menos el artículo 24 de la Constitución. El problema del UPAD es el decreto en sí mismo, que tiene vicios que van desde una violación al principio de legalidad y pasa por una violación a la reserva de ley. Entonces, luego el problema no es la normativa de protección de datos, ni menos la normativa constitucional. Por supuesto que menos con esta legislación que estamos proponiendo, sería posible que se produjera un caso como el del UPAD, ¿verdad? Le cambio nuevamente el caso. ¿Qué habría pasado si esta nueva propuesta de ley estuviera vigente con el caso de el cuestionario que se fue dentro de las pruebas FARO? No, fatal. Imagínese usted que el proyecto de reforma integral incluye ya la protección a los datos de menores. Pero ¿qué habría pasado si el MEP hace eso mismo que hizo y estuviera la ley, este texto que ustedes están impulsando, vigente? ¿Qué le pasaría al MEP? Precisamente eso. Imagínese que el proyecto de ley ya considera la protección expresa de los datos de menores. No, pero la pregunta es, ¿qué le pasaría al MEP y a los funcionarios del MEP si esa ley serían sancionados? ¿Cómo? Por sanciones administrativas. ¿En la ley o...? En la ley, en la nueva ley.
se establece un marco de sanciones administrativas, leves, graves y gravísimas. Están establecidas formalmente. Lo que tal vez el León está indicando es un poco los porcentajes para las empresas privadas. No, pero yo estoy hablando en el caso porque Que él hay estaba sanciones hablando leves, graves y gravísimas. En el caso de los funcionarios públicos y de las instituciones Claro. estatales, no hay multas del 6% de ningún presupuesto. Hay una base de multas que se establece porque el giro empresarial no existe dentro de la institución pública. Pero la Entonces, violación de un derecho de los ciudadanos sí. Daniel, si me sí. permite explicarle, Liliana. Adelante. Lo que establece el régimen sancionatorio actual y establece también el proyecto de reforma integral y establece el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, es unas multas específicas que van por salarios base. Y eso se calcula y así se impone la multa. Entonces, por supuesto que las instituciones públicas estarían sometidas a ese régimen sancionatorio, sin perjuicio de las sanciones eventualmente penales y eventualmente hasta por daños a la imagen y al honor por vía de procedimientos por liquidación de daños y perjuicios. Claro, Daniel, la fundación que usted dirige puso un recurso con esto que pasó de las pruebas FARO. A usted le hago la pregunta también, ¿cómo cree usted que habría sido el escenario con esta misma violación si ese proyecto de ley estuviera vigente? Con este nuevo proyecto de ley, al MEP no le hubiera pasado absolutamente nada tampoco. Pero dice don Mauricio que sí. Bueno, lo respeto, pero no coincido con él. ¿Por qué? Porque la norma, precisamente como él bien dice, el parámetro para imponer la sanción es ventas brutas. Ninguna institución pública de este país vende nada, presta servicios públicos y por ende no hay manera de sancionarlo. Deberíamos aprovechar la oportunidad entonces de aclarar el régimen sancionatorio para que eventualmente el MEP o cualquier otra institución pública lo piense 2 veces antes de volver a infringir la legislación, porque aún con la ley actual y con este proyecto de ley quedaría ese hecho y esa conducta reprochable en contra de menores de edad quedaría impune. Y respecto a lo que decía el abogado Medrano, me parece, coincido plenamente con él, porque hay que entender algo. El tratamiento de datos en el sector público siempre, sin excepción, es de alto riesgo. La cantidad de datos que trata y que utiliza y que recopila el Estado es masiva y eso evidentemente lo hace presa fácil de ciberataques. Y si no me creen, veamos el caso de Argentina, donde este mismo año se hizo un ciberataque a la base de datos del registro civil de Argentina y se utilizaron los datos de toda la población de ese país y ahorita están en un mercado negro siendo comercializados. Entonces, ¿queremos que eso suceda en Costa Rica? No. ¿Cómo hacemos para que no suceda? Poniendo reglas claras para que el Estado no abuse de los datos de los ciudadanos. León, ¿querías agregar algo? Tal vez para detallar un poco a qué me refería yo con las consecuencias que hay. Es decir, a una institución pública, si recibe una multa o si recibe una sanción con base en los ingresos, que claramente no se podría calcular en ese caso, podría no afectarle realmente su operación. Es decir, no hay una sanción directa para la persona que ejecute esos actos que serían inválidos. Yo sé que ya hay un delito de protección de datos personales que tanto hoy como con la reforma podría ocurrir de la misma forma porque eso no se está modificando ni discutiendo actualmente, pero si una persona, llamemos los que involucrados en el caso UPAD o en el caso FARO o en cualquier otro, realiza un tratamiento indebido de sus datos y él es un funcionario público que trabaja en algún ministerio o alguna institución autónoma, él no vería afectado su estabilidad en prácticamente nada por un tema directo de esta ley o de este proyecto. Mauricio, Enrique, no sé si quieres agregar. Entonces aquí la pregunta es si hay una diferencia de criterio o es una de esas cosas que hay que afinar aún en la ley. Bueno, vamos a ver, el régimen sancionatorio evidentemente incluye la posibilidad de sancionar empresas como sancionar instituciones públicas y personas en las instituciones públicas. Por un lado con el giro comercial y por otro lado con cálculo basado en los salarios base, que es la multa que podemos aplicar en instituciones públicas. Y sí, ese es lo que se está contemplando en la ley, ese es el espíritu de la ley. Este proyecto no surge de Pero no hay una coyunturas... desproporcionalidad ahí. Bueno, podemos revisar el porcentaje, si es el 6, el 4. Nosotros tenemos, es que además el reglamento europeo solo tiene 2 categorías, nosotros estamos estableciendo, tenemos 3. La falta leves, graves y gravísimas. El reglamento europeo no tiene esas 3, entonces por eso tal vez es que surge esta diferencia en los porcentajes. Pero en todo caso, este proyecto no surge de estas coyunturas particulares y surge de este espíritu que les mencionaba al inicio del programa. Pero sí creo que más bien el capítulo de cesión de datos de instituciones públicas y los 3 prerequisitos que hay para posibilitar esa cesión son
herramientas que hubieran impedido que se tratara con tanta laxitud el texto actual para generar un reglamento como el que se generó para la UPAT. Claro. Ese reglamento, ese decreto no hubiera existido si hubieran tenido que cumplir con esta normativa, con estos puntos específicos que se están incluyendo en la ley. En el caso de las pruebas FARO hay un claro incumplimiento de parte del Ministerio de Educación Pública a la protección de los derechos de las personas, pero además estamos fortaleciendo en este marco la protección de los derechos de las personas menores de edad, que hoy no está contemplado en nuestra legislación con esa particularidad o con esa especificidad. Y también estamos, parte del tema es el fortalecimiento de la PRODAP para que esta agencia tenga las posibilidades de investigar y sentar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan a los funcionarios del MEP que cometieron esta violación a la ley. Perfecto, vamos a irnos a nuestra pausa. Creo que don Mauricio estaba pidiendo uso de la palabra. En un minuto antes de irnos a la pausa, don Mauricio. Sí, básicamente nada más para aclarar lo siguiente. El régimen sancionatorio funciona de la siguiente manera. Primero, para instituciones públicas y privadas existe una base que está regulada por montos específicos calculados sobre salarios base. Ese es el sistema de multas que aplica ordinariamente. En el caso de las empresas privadas, se dice que cualquiera de las dos que sean mayores, la multa impuesta por faltas leves, graves o gravísimas, o un porcentaje sobre el giro empresarial. Es válido el comentario de que este porcentaje es mayor que en otros sistemas, pero también adivinemos de a dónde se puede determinar el giro empresarial de determinada empresa. Bueno, básicamente a través de las condiciones y de la información que tiene el Ministerio de Hacienda. Son lo suficientemente transparentes las empresas privadas de este país como para garantizar que el giro empresarial que consta en el Ministerio de Hacienda es el que realmente tienen. Pero, don Mauricio, eso es una acusación de que todas las empresas entonces no están es una pasando. acusación. Nos está diciendo que sí son todas. Entonces, hacer una legislación. Estoy haciendo una pregunta. Pero va a ser una legislación basándose en que todas las empresas podrían estar mintiendo. Es que lo peligroso es que entonces una empresa que sí declara correctamente ve una sobremulta porque hay algunas que en teoría no declaran en su totalidad. Es decir, bueno, si hay empresas que no declaran lo que deben, lo que hay que hacer es perseguirlas y que declaren lo que deben. Pero no poner a mi criterio, no poner una sanción más elevada solo porque presumimos que hay mucha evasión o mucha falta de declaración. Estamos, dicho en sencillo, creo que están pagando justos por pecadores. Es que el régimen de multas es para la violación de la ley. Estamos asumiendo es nadie va a perseguir a nadie que no viole la ley. Nadie va a multar a nadie que no incumpla con la ley. Pero digamos que alguien incumple... Las multas tienen que ser lo suficientemente persuasivas también que impidan que las empresas incumplan la ley. Yo entiendo su punto, pero si la base para definir que el 6% es la presunción de que las empresas no están declarando en Hacienda, que es lo que ha planteado don Mauricio, Perdón, doña Liliana, yo no dije eso. Lo que dije es que el Ministerio de Hacienda normalmente no cuenta con las suficientes herramientas para tener un dato exacto. Entonces, tenemos que, digamos, formarnos el principio de que si esa información no es la suficiente, pues entonces la multa debe ser racionalmente proporcional a esa falta de información. Pero perdón un momento, el Ministerio de Hacienda tiene los ingresos anuales de las empresas. ¿Qué otro dato necesitan para obtener los ingresos globales? Es decir, cualquier empresa está obligada anualmente a presentar su declaración de renta. En esa declaración se deben declarar los ingresos anuales. ¿Qué otra información necesitaría o qué información le falta al Ministerio de Hacienda para no tener esa información exacta? El punto, León, que tenemos que partir de esa base. Entonces, luego, el razonamiento es, si no contamos con la suficiente información, tratemos de poner un porcentaje que pueda ser medianamente representativo. Luego, lo otro sería volver al sistema de multas como lo tenemos. Es una posibilidad. Bueno, pero eso es cuestión de análisis, ¿verdad? Y de eso vamos a conversar en la segunda parte del programa. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesan mucho sus opiniones y sugerencias. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos hablando de la reforma a esta ley que busca proteger, una ley que ya existe pero que se quiere reformar y que tiene que ver con el tratamiento de los datos de las personas. Antes de irnos a comerciales hablábamos algunos de los puntos que todavía tienen discrepancia. Daniel Rodríguez, de la Prioridad. ¿Qué otros puntos creen ustedes que no se resuelven aún con este texto que está en la corriente legislativa?
Gracias, Liliana. Sí, efectivamente, hay uno de los puntos que nos preocupa muchísimo y es que se elimina, no sabemos por qué, la protección que se daba a las opiniones políticas como datos sensibles. Como usted se imaginará, proteger las opiniones políticas de forma especial es muy importante en un Estado democrático de derecho, porque de lo contrario, obligar a una persona, ¿no?, a revelar su opinión política se podría prestar para persecuciones nefastas en cualquier Estado democrático como el nuestro. Entonces, no entendemos por qué se sacó la opinión política como dato sensible. Voy a hacer una pausa ahí, Enrique, Sí, ¿por qué? se mantiene la afiliación política, pero no la opinión política. No, Son cosas diferentes. no hay ningún interés en sacar la opinión política. Se incluyó filiación política, entendiendo la afiliación como la participación en opinión política, pero entendemos y estamos absolutamente claros, lo ponen en el criterio de la Fundación, reincorporando la palabra opinión política, porque no queda claro que el cambio por filiación incorporaba también las opiniones, pero por supuesto... O sea, entonces el texto sí tiene eso que mejorar. Va a incluir opinión política, por supuesto. Daniel, ¿qué otro punto? Otro aspecto que nos preocupa muchísimo es el de datos biométricos. Como sabrán, el Estado ha estado en los últimos años haciendo un uso masivo y recopilando datos biométricos sin que tengamos una normativa robusta en esta materia. Es decir, instituciones públicas de este país se han aprovechado de este vacío normativo para recopilar cada vez más información. Ejemplos, Tribunal Supremo de Elecciones, que hoy en día está recopilando datos de nuestro rostro para almacenarlos en sus bases de datos. El proyecto de ley del diputado Ulate, que busca crear un repositorio de datos biométricos. Todas estas iniciativas, el mismo pasaporte biométrico, que puede parecer muy interesante, muy bonito, y sí, coincidimos en que es necesario un pasaporte biométrico para proteger y para evitar suplantación de identidad y dar mayor seguridad al documento de transporte de las personas. Pero no hay una normativa robusta. Esto se presta para eventuales usos nefastos, como podría ser el reconocimiento facial. No hay normas que impidan que estos datos biométricos terminen en manos de la policía para vigilar a la población en espacios públicos. Es decir, tenemos que entender que hay muchos tipos de tratamiento específicos que requieren entonces una regulación específica. Otra pausa ahí. Mauricio, ¿qué opina usted de esa crítica o esa observación que hace la PRIDAD? No, yo estoy totalmente de acuerdo con ese criterio, Daniel, y me parece muy válido. Efectivamente, la data biométrica requiere un tratamiento, una regulación específica, y ciertamente es preocupación de todos nosotros el que eso se regule. El punto es, digamos, que si esta regulación debe ser específicamente contenida dentro de la Ley de Protección de Datos, o debe haber una regulación, como sucede en otras legislaciones, específica para datos biométricos. Pero el punto es válido y estamos totalmente de acuerdo en eso, ¿verdad? Enrique quería agregar algo sobre ese punto. Los datos biométricos son datos sensibles, así nos lo respondió la Procuraduría General de la República en una consulta que le hicimos sobre alguna iniciativa de algunas municipalidades de instalar cámaras de vigilancia. La Procuraduría nos reitera que son datos sensibles y con la reforma todo dato sensible, el tratamiento de datos sensible requiere ley especial para poder hacerlo. Entonces estamos ampliando la protección, coincido absolutamente con la necesidad de poner límites claros al tratamiento, a la vigilancia masiva, a la recopilación de datos biométricos faciales. Pero eso no se conductuales refleja y en demás. este texto. Sí, porque establecemos los datos biométricos como datos sensibles, que hoy no están contemplados en la legislación, no existía en ese momento el concepto. Daniel, y al ¿cómo ve usted? contemplarlo como dato sensible, lo estamos obligando a que cualquier tratamiento relacionado con datos sensibles requiera ley especial. El proyecto del diputado Ulate, que mencionaba don Daniel hace un momento, efectivamente nosotros hemos estado señalando una gran cantidad de inconsistencias que tiene y que pondrían en riesgo el tratamiento, incluso la comercialización eventualmente de datos sensibles como el reconocimiento facial. Pero ese es otro proyecto. Daniel, ¿cómo ve usted la explicación del diputado? Sí, a ver, es cierto que se incluyó el dato biométrico como dato sensible, pero eso no es suficiente. Tenemos que entender que hay un ánimo casi que natural del Estado de tener más información. Y yo no digo que eso sea malo. A ver, todo el mundo está de acuerdo en que la política pública informada basada en ciencia de datos es necesaria, porque también es necesario los datos para la innovación tecnológica responsable. Nadie está en contra de eso. Pero necesitamos mayores garantías. Este país está acostumbrado a invocar frases vacías para hacer y deshacer con los derechos de las personas. Me refiero a salud pública, interés público. Por favor, pongámonos serios, necesitamos garantías reales, necesitamos devolverle la confianza a los ciudadanos para que entonces el gobierno y las empresas puedan utilizar los datos de las personas de forma segura y siempre que se proteja su privacidad. León, ¿qué otros puntos creen ustedes que son todavía espacio para discutir en este texto de ley?
algo importante es la concordancia que debe tener la ley o en este caso el proyecto. Por ejemplo, por un lado se establecen muchas formas para como bases de legitimación del tratamiento de datos personales y en términos generales estoy de acuerdo en esas bases que se establecen. Ya se solucionó la falsa creencia de que el consentimiento era la única forma y que lo demás eran excepciones al consentimiento, y en ese sentido estoy de acuerdo en que se establece como base para justificación, por ejemplo, cuando se celebra un contrato entre personas. Pero a la vez el artículo 6 incluye las obligaciones de informar un montón de requisitos que son básicamente los que se deben incluir en el consentimiento. Entonces, eso es algo que no coincide un artículo con el otro, porque si una base para legitimación del tratamiento de datos es la celebración de un contrato, no se debería exigir para cualquier tratamiento el tener que informar un montón de situaciones, dado que podrían no ser aplicables a la realidad de muchas de las bases de legitimación que se establecen. Entonces, me parece que hay una cierta falta de concordancia, por lo menos en ese aspecto. Don Mauricio, ¿creen ustedes que hay esas incongruencias aún en este texto nuevo que se está discutiendo? No, perdón, yo no lo veo así. Yo creo que tal vez es una mala interpretación. Es decir, las bases de legitimación son una ampliación para determinar efectivamente cuándo se pueden tratar los datos. Luego, las obligaciones que se tengan, por ejemplo, como existe en la actualidad y como existió durante muchos años en la Unión Europea, de presentar protocolos de actuación, protocolos de seguridad, es una regla de garantía precisamente para todo lo que hemos estado hablando, y que don León y que don Daniel también lo han hablado, de que existe un control sobre el tratamiento de datos. No estamos todavía preparados en Costa Rica para trasladar esas responsabilidades ni al sector público ni a las empresas privadas. Las pruebas, ellos mismos, tanto Daniel como el propio León, han expuesto la grave situación que tenemos respecto del control y la madurez en la protección de datos en el país. Daniel. Bueno, yo difiero respetuosamente de don Mauricio, porque creo que, las empresas que vienen a invertir en Costa Rica son normalmente multinacionales que ya de por sí están sujetas a una normativa muchísimo más estricta que la nuestra. No es el caso con el sector público y, perdón, por eso es que yo insisto, necesitamos, como en Brasil, un capítulo especial para tratamiento de datos en el sector público. Y más allá de eso, la incongruencia que mencionaba León, coincido. Creo que ante la cantidad de mejoras que se han hecho al texto original, lo que tenemos ahorita es un proyecto que, ¿verdad?, no cumple con la condición de garantizar seguridad jurídica. Y necesitamos seguridad jurídica, no solo para las empresas que vienen a invertir aquí, sino para el propio gobierno que sepa cuáles son las reglas, y nosotros como ciudadanos saber qué derechos podemos ejercer, cómo podemos ejercerlos y tener la garantía de que las sanciones se van a aplicar y de que sus derechos se van a proteger. Entonces, sí es importante que revisemos el proyecto de forma integral para eliminar toda incongruencia que pueda todavía existir. León quería agregar. Sí, de la mano de lo que menciona Daniel. Por ejemplo, a como está redactado el proyecto en estos momentos, una empresa transnacional que cumple con el reglamento europeo, se instala en Costa Rica y no inscribe por algún motivo la base de datos, podría tener una sanción gravísima. Es decir, esa es la peor de todas las sanciones, no cumplir con un requisito administrativo de inscribir la base de datos. Entonces, estamos hablando que una empresa que quiere invertir aquí, que puede tener toda la documentación, puede recibir una sanción del 6% de sus ingresos globales por no hacer ese requisito. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque se le da mucha importancia a los trámites administrativos y burocráticos que tal vez a veces desvían la atención sobre los trámites que verdaderamente afectan para una mejor protección de datos de las personas. Bueno, y habría que partir del hecho de que va a ser una institución que tiene una grandísima eficiencia. Y mi experiencia fue tratar de llamar por teléfono a la PRODAT lunes, martes y miércoles. Nunca nadie contestó el teléfono. Tengo que decir que envié un correo al correo que aparece, InfoProdat, y me contestó doña Elizabeth Mora el miércoles, informándome que la persona de comunicación estaba de vacaciones y que en efecto las centrales telefónicas se llenaban mucho de llamadas y que por eso costaba mucho que ingresaran las llamadas. Entonces, eso, don Mauricio, ¿cómo lo ve usted, lo que plantea León? Claramente, yo estoy de acuerdo con ese punto. Bueno, no todo lo que opera en el país son multinacionales, ¿verdad? Y no todas las multinacionales son europeas. Recordemos que el régimen, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más laxo en materia de protección de datos. Recién apenas producto del caso Cambridge Analytica, conocemos claramente, es que se ha realizado un movimiento en el péndulo dentro de las legislaciones americanas. Entonces, a mí me parece muy prudente que sigamos trabajando, no pensando en las multinacionales, pensemos en toda la ciudadanía y en todas las empresas que operan dentro del país
y por supuesto en las instituciones públicas. Claro, que son, don Mauricio, las que por lo menos en últimos meses han generado las más grandes polémicos tomas, ¿verdad? El uso de la base de datos de Sinirube, el caso de UPAD, el tema de las pruebas FARO, está también algunas vulnerabilidades que han señalado al uso del código QR, y entonces creo que ahí lo que tiene que haber es balance. Don Enrique Sánchez, ¿quería agregar algo? No, yo lo que encuentro acá, vamos a ver, una profunda coincidencia en la necesidad de reformar nuestra ley. En eso coincidimos todos los actores que han participado, nacionales e internacionales, que esa ley tiene que garantizar una efectiva protección de los derechos de las personas, sobre todo ante las nuevas tecnologías, nuevos tratamientos y nuevas posibilidades, y en eso coincidimos también, en que esa ley tiene que fortalecer la Agencia de Protección de Datos Personales de los habitantes y que tiene que garantizar la independencia de la agencia, y que esa ley también tiene que permitir que Costa Rica se convierta en un destino seguro para el flujo transfronterizo de datos, de manera que nos permita, por ejemplo, ingresar al Convenio 108 Plus del Consejo de Europa en esa materia. Es una materia compleja y sensible, como se ha visto en este espacio, y por eso nosotros acudimos desde el inicio de la elaboración de esta ley a la participación de actores como Access Now, la Unión Europea, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, expertos como Mauricio, Ana Karen Cortés, que habían también sido directores y directora de la Agencia de Protección de Datos, y todos los criterios que están recibiendo los estamos recibiendo con la mayor apertura a construir el mejor texto posible. Yo no quiero correr a la aprobación de una ley, quiero aprobar la mejor ley posible de protección de datos, y por eso agradezco este espacio principalmente y agradezco todos los aportes que se han ido recibiendo, porque está la discusión necesaria que hay que dar en una materia como esta. Y así va a ser en la etapa que nos falta todavía, el proceso legislativo, para que lleguemos a una votación final donde podamos, ojalá, encontrarnos de nuevo y coincidir en que estamos dejándole al país la mejor ley posible de protección de datos. Muy brevemente, ¿cuál es el estatus que está en este momento el proyecto de ley? ¿Se va a discutir? ¿En cuál comisión? El proyecto se dictaminó en la Comisión de Asuntos Económicos. Estamos en proceso de recibir las consultas que se hicieron y leyéndolas con detenimiento y tratando de generar cuáles son los nuevos contenidos que vamos a agregar, temas que hay que modificar, afinar detalles que haya que afinar, es decir, todo ese proceso de construcción. Eventualmente llegará al proceso de plenario para la presentación de mociones que corregirán estos aspectos que hay que corregir. Eso va a durar un poquito porque hay una prioridad clara sentada por el Poder Ejecutivo, y es que hasta que no se vote la Ley de Empleo Público, ningún proyecto entrará en la agenda del plenario. Entonces, hasta que pase eso, yo creo que tenemos unas cuantas semanas todavía para poder terminar este proceso de construcción. Bueno, qué bueno que hay tiempo aún, porque como hemos visto en la discusión de esta mañana, hay muchos puntos todavía en los que no hay acuerdo y que son temas sensibles, que tienen que ver con la protección del tratamiento de los datos de todos nosotros. Se nos acaba el tiempo, vamos a ir a la reflexión final que nos dio el abogado Adalid Medrano. Con respecto al tratamiento de los datos personales del ciudadano por parte de la administración pública, le genera riesgos al ciudadano y le genera riesgos a la democracia, y que más bien vendría a regular lo que fue el escándalo UPAD, y que si se pasara lo mismo con esta administración, realmente no pasaría mucho, porque inclusive no se le da mayores controles a la PROHAB sobre estos convenios, ya que solo se le comunican a la PROHAB de que se van a establecer, y a pesar de que tiene un marco normativo que trata de que los datos no se utilicen más allá de las finalidades y de las competencias que tienen las administraciones públicas, realmente para que podamos tener un marco robusto de protección de datos y también vinculado con la ciberseguridad, ese tratamiento de datos personales cuando se transfieren entre instituciones públicas o se ceden entre ellas, estos datos deben tener una protección mayor. Continúo con usted, don Mauricio Garro, exdirector de la PRODAT y abogado en delitos informáticos. En un minuto, su reflexión final. Bueno, primero que todo, agradecer mucho el espacio, Liliana. Agradecerles a León, a Daniel, y a través de ellos a todos aquellos que están colaborando proactivamente y están pues, expresando sus opiniones, sus criterios respecto de cómo podemos ir mejorando el proyecto. Esto es esencial y es importante.
y tenemos la mejor voluntad de lograr un producto final que sirva precisamente para el fin último de la protección de datos, que es el ser humano, porque el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental. Entonces, muy agradecido por la invitación y por supuesto que seguiremos el camino buscando el mejor proyecto y la mejor ley posible para remozar nuestra actual legislación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Mauricio, por su criterio técnico del día de hoy. Continúo con usted, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación de Privacidad y Datos. Gracias, doña Liliana, por el espacio. Me alegra mucho escuchar al diputado Sánchez decir que no hay prisa para aprobar este proyecto de ley. Creo que eso es lo esencial, porque parte de nuestras críticas era que el proyecto parecía muy atropellado y nos alegra mucho escuchar esta apertura a formar un proyecto de ley, especialmente si tomamos en cuenta que estamos a las puertas de elecciones y no queremos que este proyecto se contamine de aspectos políticos. Queremos que el proyecto salga cuando tenga que salir, antes o después, pero que sea un proyecto de ley nutrido de todos los aportes que podamos dar desde la sociedad civil, desde el sector empresarial, desde la academia, sector público y demás. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que debería tener una ley de protección de datos, que es devolverle la confianza a la ciudadanía de que sus datos van a ser protegidos y su privacidad va a ser garantizada. Muchísimas gracias, Daniel, y también el reconocimiento a la PRIDAD por la posición que ejercieron ante la situación de los cuestionarios adjuntos en las pruebas FARO y que precisamente por el recurso que ustedes presentaron esto terminó donde está. Continúo con usted, licenciado León Weinstock, su reflexión final. Pues igual, muchas gracias por el espacio brindado para discutir este importante tema y aprecio la apertura del diputado Sánchez para lograr discutir y encontrar esas áreas de mejora del proyecto para tener la ley que nos merecemos y una ley que permita balancear los dos aspectos importantes. Por un lado, los derechos de las personas, que esto nos incluye a todos, porque no existe una persona en este país que no le realicen tratamiento de sus datos personales. Entonces, esto es un proyecto que nos afecta a todos, pero por otro lado debe ser una ley que permita operar con el buen uso de los datos personales, tanto de empresas privadas como del sector público, para realmente una correcta convivencia. Es decir, que los mecanismos para cumplir la ley sean los adecuados y que los regímenes sancionatorios, cuando sea necesario aplicarlos, sean razonables y sean claros. Entonces, lograr esa correcta ley de protección de datos es sumamente importante, porque además le va a permitir al país estar acorde a muchos ordenamientos internacionales, como es ojalá adherirse al convenio 108 Plus. Muchísimas gracias, León. Concluyo con usted, don Enrique Sánchez, el diputado que impulsa este proyecto de ley. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a León, a Daniel y a Mauricio por acompañarnos y por sus aportes tan importantes el día de hoy. Me parece que es para mí muy gratificante llegar a este momento en que después de varios años de elaboración, de construcción, de discusión, tenemos finalmente en la discusión pública nacional el tema de la protección de datos. Y agradezco mucho este espacio por eso, porque finalmente a partir de este programa hoy podemos hablarle a la ciudadanía con más claridad sobre la importancia de proteger sus datos personales, sobre la importancia de mejorar nuestra legislación para garantizar la protección de los datos personales y también agradecer a todas las personas que han ido aportando y van a seguir aportando para que tengamos la mejor ley posible de protección de datos personales. No, a usted las gracias, señor diputado, y a todos nuestros invitados de hoy. La verdad es que esta es el tipo de discusión que Estado Nacional busca, donde todas las partes estén abiertas a poner sus argumentos sobre la mesa y debatir. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos desde sus casas. Los esperamos la próxima semana aquí en Estado Nacional.